Buenas tardes. Vamos a empezar un tema que se llama, bueno, es un breve diagnóstico de la movilidad en la zona metropolitana de Toluca. Es un tema muy importante ya que en nuestro contexto, para que entendamos nosotros cómo funciona la movilidad, tenemos que hacer el diagnóstico de lo que existe, de la oferta, ¿sí? Vamos a ir analizándolo poco a poco. Bien, de entrada debemos de saber que nuestra zona metropolitana contempla 16 municipios, Toluca y 16 municipios. Es la quinta zona metropolitana del país. Integra, bueno, de acuerdo al último y más reciente configuración de zonas metropolitanas, de acuerdo a la SEDATU y al INEGI, al CONAPO, ¿sí? Y también es la quinta zona metropolitana del país en importancia, con poco más de 2.2 millones de personas en estos 16 municipios. Sí, la conformación de la zona y de la zona metropolitana, su estructura, está, digamos, estructurada así por 9 municipios centrales, llamados así, de acuerdo a los criterios que establece el INEGI y la SEDATU, que, bueno, se le llaman municipios centrales aquellos que comparten ciertos criterios de las localidades urbanas, como puede ser la conurbación, ¿sí? Vemos nosotros, por ejemplo, aquí en la imagen, algunas de las principales localidades urbanas que tiene el, aquí la zona metropolitana y la conurbación que ellas tienen. Cuando existe un grado de conurbación dentro de localidades urbanas que son de diferentes municipios, pues entonces hablamos de que pudiera ser también denominado esos municipios como municipios centrales. ¿Sí? Almoloya, Calimaya, Lerma, Metepec, Mexicalcingo, Otzolotepec, San Mateo Atenco, Toluca y Sinacantepec son los 9 municipios centrales que tiene esta aglomeración urbana, ¿no? Eh, los otros, digamos, se les denominan municipios exteriores, aunque municipios exteriores hay de dos tipos. Municipios exteriores basados en criterios geográficos y estadísticos, como puede ser Chapultepec, Coyoacac, Rayón, San Antonio de la Isla, Temuaya, Xonacatlán. Se les llama así municipios exteriores con base en criterios geográficos y estadísticos, ya que comparten algún tipo eh, de cercanía en cuestión de trabajo, en cuestión, por ejemplo, de que están comunicados a través de carreteras pavimentadas y que existe una relación funcional laboral, ¿no? Muy importante, cotidiana, entre los municipios exteriores y los municipios centrales. Y bueno, y cierra la lista el 16º municipio, Tenango del Valle, se le llama municipio exterior basado en criterios de planeación urbana. Ese es el más reciente que se ha anexado a la lista, ¿no? Estos 16 municipios con 126 localidades urbanas, ¿no? Ahora, dentro de esta modalidad, digamos, de agrupar los municipios, quienes realmente realizan la conformación y estructura son la SEDATU, el CONAPO, el INEGI, ¿no? Eh, y se hace una reestructuración casi cada 5 años, ¿no? De hecho, esta es la última, esta conformación que estamos viendo es la que surge del 2015, cuando se hace el conteo poblacional. De hecho, hoy día estamos esperando los resultados del censo del 2020. Muy seguramente todo el sistema urbano nacional puede ser de que tenga, tenga cambios en su estructura, tanto de las zonas metropolitanas como del número de localidades urbanas a nivel país.
Pero bueno, al día de hoy, esas son, digamos, la estructura que tenemos vigente, ¿no? Bueno, eh, ¿cómo estamos en materia de movilidad en la zona metropolitana? Bueno, lo que estamos observando es una, digamos, un extracto de una infografía, ¿no? De un estudio realizado por el Centro Mario Molina, si no me recuerdo, en el 2015. Eh, digamos, disponible es el más reciente que tenemos, que se hizo el Centro Mario Molina en coordinación con algunos municipios de la zona metropolitana. Se realizó unas encuestas para determinar las preferencias de viaje, ¿no? Sin ser una encuesta origen-destino, ni mucho menos, pero realizó trabajo de campo para determinar las preferencias de viajes de todos bueno, de los usuarios, ¿no? De la zona metropolitana. Dicho estudio arroja algunos datos muy interesantes, por ejemplo, en materia de preferencias de viajes en autobús, ¿no? Que es uno de las ofertas de transporte de movilidad más predominantes en nuestra zona metropolitana, ¿no? Con un 59% de las preferencias de viaje, ¿no? De ahí para abajo, bueno, pues, por ejemplo, destacan el taxi, que está dividido una parte del taxi colectivo y otra parte el taxi exclusivo. Debo mencionar que el tema del taxi colectivo es un fenómeno que, si bien es cierto, no existe en la ley, existe, digamos, en la realidad, porque es esta figura, ¿no? Muy soterrada en cuanto a que un taxi que debería ser individual, de hecho así está catalogado en la ley de movilidad como un servicio eh, individual, ¿no? Y que debería en ese entonces, en ese tenor, pues dar servicios exclusivos de puerta a puerta, así se denomina, ¿no? Sin embargo, bueno, pues existen muchos puntos dentro de la zona metropolitana a atender, en donde pues muchos de los taxis o taxistas pues funcionan como si fuera ruta, ¿no? Es decir, bueno, por el pago de una tarifa, ¿no? Que puede ser 15, 20, 30 pesos, llevan 5 o 6 pasajeros hasta su destino, que puede ser, por ejemplo, Almoloya o Sinacantepec, algunos de los municipios cercanos, funcionando como colectivo. Este fenómeno no está legalizado, no está autorizado. De hecho, la Secretaría de Movilidad en ocasiones realiza operativos justamente para tratar de desincentivar digamos, esta práctica, ¿no? Debido a de que, bueno, pues, de hecho, aquí en el Estado de México, las figuras que la ley autoriza para el transporte colectivo, pues es la colectivo de baja capacidad, como puede ser una microbús, una combi, colectivo de mediana capacidad, por ejemplo, la mayoría, o si no todos los autobuses que están eh, circulando aquí en nuestra zona metropolitana, entre 25 y 100 pasajeros, y el transporte masivo, que bueno, todavía no tenemos al día de hoy un transporte masivo aquí en la zona metropolitana que esté funcionando, ¿no? Más de 100 pasajeros. Se prevé que en un corto o mediano plazo, pues el tren interurbano México-Toluca, bueno, pueda tomar ese lugar, ¿no? Entonces el taxi colectivo, pues es un fenómeno que pues no está del todo, pues, de hecho no está autorizado, ¿no? Eh, pero bueno, es de destacar que si nosotros sumamos las preferencias de viaje en cuanto a porcentajes, ¿no? Taxi exclusivo con taxi colectivo, bueno, pues estamos hablando de un 14% de las preferencias de movilidad, ¿no? Eh, Destaca también, debo de mencionar, por ejemplo, el tema del mototaxi. En algunos municipios de aquí de nuestra zona metropolitana, por ejemplo en Toluca y en algunas delegaciones, principalmente las del norte, ¿no? Por ejemplo, San Mateo Zacatipan, Zapeo Totoltepec,
donde existen oferta de mototaxi, inclusive en algunos otros municipios, por ejemplo Calimaya también llega a tener mototaxis en algunas localidades. Pues bueno, este fenómeno también es algo que se ha detectado y que la gente también lo utiliza. Pero aquí yo debo de mencionar y debemos de entender que el hecho, por ejemplo, de que existan este tipo de ofertas de transporte, como puede ser un taxi colectivo o un mototaxi, que no son figuras autorizadas por la ley, pues es porque digamos, el sistema de movilidad de toda la zona metropolitana no está satisfaciendo las necesidades de las personas, ¿no? Si yo, por ejemplo, o si una persona puede tomar un taxi colectivo, un mototaxi, es porque no existe en la actualidad otro sistema colectivo dentro del sistema de transporte que me satisfaga la necesidad de movilidad, ¿no? Es por eso que se crean esos pequeños nichos o grandes nichos, ¿no? De oportunidad para gente que de repente, bueno, pues de repente adapta su moto con algún carro o alguna canastilla por ahí con ruedas muy hechiza para poder brindar el servicio, ¿no? El tema del bicitaxi, en algunos, bueno, todavía no está lo suficientemente desarrollado en la zona metropolitana, pero sí existe en algunos casos, ¿no? De hecho, la ley de movilidad ya prevé la existencia y la autorización eventual de los bicitaxis, ¿no? Otro dato muy importante a considerar es el tema del carro particular. En toda la zona metropolitana, digamos, el carro particular representa cerca de un 17% de las preferencias de viaje y de preferencias de movilidad, ¿no? Es muy importante destacar que actualmente tenemos varios problemas en materia de contaminación, ¿no? Congestionamiento, contaminación en la zona metropolitana. Y gran parte de ellos es debido precisamente a las fuentes móviles, ¿no? En gran medida, por ejemplo, al tema del auto particular, motocicletas, el mismo transporte colectivo, ¿no? Como es el autobús, pues que no tiene pues una regulación en materia de emisión de gases contaminantes, ¿no? Aun cuando existe el programa permanente de la verificación vehicular, ¿no? Pues bueno, todavía hace falta trabajar en ese rubro, ¿no? Si nosotros pudiéramos englobar también, por ejemplo, los modos no motorizados, como es la bicicleta y el caminar, pues en ese momento que se hace ese estudio, bueno, estamos hablando solamente de un 7% de toda la movilidad de la zona metropolitana, ¿no? Cabe mencionar que la bicicleta ya poco a poco ha ido permeando en la sociedad y también ha habido mayor oferta de la misma, ¿no? Eh, si nosotros sumamos, por ejemplo, o aglutinamos, ¿no? Por ejemplo, el taxi con el autobús, ¿no? Y estos modos públicos, estaremos hablando de que en términos generales, cerca del 75 o casi 76% de los viajes o las preferencias de viajes se realizan en modos públicos de transporte, ¿no? Autobuses, combis, taxis colectivos, etcétera, ¿no? Solamente el 17% en carro particular y un 7% en modos no motorizados, ¿no? Eh, es por eso que en la mayor parte de las ciudades digamos las preferencias y desplazamientos se realizan en su mayoría en transporte público, ¿no? Vamos a ver un poquito más a detalle estos datos, ¿no? Dentro del transporte público, por ejemplo, que tenemos aquí en la zona metropolitana, pues destaca el transporte por autobús. El transporte por autobús ha sido durante años y por excelencia, digámoslo así, de esta manera, el transporte preeminente, ¿no? En toda la zona metropolitana.
De acuerdo a los últimos datos, ¿no?, de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, eh, datos que pueden llegar a variar porque de repente hay autorizaciones o desaparecen algunas rutas, etcétera, ¿no? Pero de acuerdo a los últimos datos, se tiene que en la zona metropolitana de Toluca, más o menos existen 317 rutas de transporte público por autobús, ¿sí? Y cuyo servicio es otorgado por 30 empresas diferentes. A ver, aquí vamos a detenernos un poco. Las empresas de transporte, por ejemplo, las que están aquí en la zona metropolitana, dan servicio en la zona metropolitana, ¿sí? Por ejemplo, Colo Nacional, Stud, eh, 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 Intermetropolitano, Urbana, Gacelas, bueno, cualquiera de esas 30 empresas diferentes, ¿sí? Pues funcionan como una asociación, por decirlo así, de concesionarios, ¿no? Aun cuando ya la ley de movilidad prevé las concesiones únicas por corredor, ¿sí? Todavía al día de hoy, eh, las concesiones son individuales por cada autobús, ¿no? Esto nos da una problemática que le llamamos, o un esquema que se le llama esquema hombre camión. ¿Qué significa eso del hombre camión? Bueno, significa que los autobuses operan como, bueno, por concesión individual, cada autobús tiene una concesión y los choferes, que no son los dueños de las concesiones, solamente son choferes contratados, pues funcionan y operan como comisionistas. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que en la mañana pues se le da las llaves del autobús al chofer y se le dice, bueno, pues tú tienes que vete a hacer tus rutas, ¿sí? Y vas a tener durante el día y tú me vas a entregar una raya diaria, ¿no? Es decir, no sé, 1500, 2000 pesos de acuerdo a la ruta. Y el resto del dinero, pues ya es para ti, ¿no? Tienes que dejar el vehículo con diésel y ya el resto es para ti. Este esquema, hombre camión, así se le denomina en el argot del transporte. ¿Qué ocasiona? Bueno, pues ocasiona que los choferes pues van correteándose el pasaje, como comúnmente se dice. Esto se le llama la famosa guerra del centavo, ¿no? Genera accidentes porque al andar correteándose, los autobuses son, digamos, proclives a tener accidentes, a generar accidentes. No hay posibilidad de respeto a las paradas establecidas. Es decir, cuando cuando nosotros damos o queremos subir en una parada, pues el vehículo se para, el chofer se para, pero también se para si nosotros le hacemos la parada a media calle o en una intersección. ¿Por qué? Porque al chofer le interesa conseguir morralla, ¿no? Eh, para pagar la cuenta, la raya diaria, ¿no? Eso ocasiona pues, de que no hay un respeto de las paradas establecidas y por lo tanto también no existe una planeación correcta o una programación correcta de la ruta, ¿no? Por lo tanto no hay un establecimiento de itinerarios, ¿sí? Además de también el fenómeno conocido de que estas 317 rutas, ¿no? Se concentran por corredores pues muy codiciados, ¿no? Por ejemplo, los corredores del centro de Toluca o de las vialidades principales y por supuesto, dejan sin cobertura una gran parte de las zonas, ¿no? Es decir, que hay sobreoferta en unos lugares y hay zonas de baja cobertura en otros. Es por ello que precisamente surgen otras formas de movilidad que no cubren esos nichos, ¿no?
lo que ya decíamos, por ejemplo, el famoso mototaxi o los taxis colectivos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen vemos una sobreposición de las 317 rutas de transporte de la zona metropolitana, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, lo que podríamos llamar el famoso pulpo camionero, ¿no? En taxi, en materia de concesión de taxi, en la zona uno, bueno, dentro de la organización de la Secretaría de Movilidad, ¿sí? Y si hablamos de la Dirección General de Operación de Transporte, está organizado por zonas, ¿no? Toluca y su zona metropolitana pertenece a la famosa zona uno, ¿no? A la zona uno de la Dirección General de Transporte. Y la zona uno contempla 23 municipios, por supuesto incluidos los 16 de la zona metropolitana. En estos 23 municipios existen alrededor registrados al día de hoy cerca de 32.496 concesiones de taxi. Solamente en materia de los taxis autorizados, ¿no? Porque también existe el otro fenómeno de los taxis pirata, que ahorita vamos a platicar de ellos, ¿no? Existen 483 bases de taxis reconocidas. ¿A qué nos referimos con reconocidas? Bueno, de acuerdo a la ley de movilidad, si no mal recuerdo el artículo 37 de la ley de movilidad, se establece que las bases de taxi, la operación de las bases de taxi y su autorización corresponde a la Secretaría de Movilidad, ¿no? Es por eso que aquí en esta zona metropolitana, o en esos 23 municipios, incluidos la zona metropolitana de Toluca, reconocidas y autorizados por la Secretaría, pues existen 483 bases. La autorización es por parte de la Secretaría, pero tiene que haber una concurrencia de los municipios, ¿no? Es decir, los municipios tienen que dar un visto bueno. ¿Por qué? Porque las bases de taxi operan sobre cajones en la vía pública en su mayor parte, ¿no? Existirán algunas bases que puedan estar en terrenos, ¿no? Pero son las menos. Casi, no sé, más del 90 o 95% de las bases de taxis que operan en la zona metropolitana, pues se encuentran sobre la calle. Entonces, y la mayoría de las vialidades sobre las que operan esas bases de taxis, bueno, pues estamos hablando de que son vialidades municipales. Por lo tanto, el municipio tiene que dar el visto bueno, ¿no? Para para la utilización, vamos, del cajón, uno o dos cajones, sobre los cuales se va a estacionar los vehículos. Digamos, las bases solamente deben de contener 2 o 3 cajones, cuando mucho, sobre la vía pública en algún lugar que autorice la autoridad, en este caso el municipio, que da el visto bueno, y ya la autorización final pues la da la secretaría, ¿no? Esto obviamente, bueno, además, con el visto bueno, de acuerdo al artículo 157, fracción segunda del Código Financiero del Estado de México, los vistos buenos por parte de los municipios deben de ir acompañados, ¿no?, de una orden de pago, de acuerdo a los criterios establecidos en el Código Financiero. Es decir, las autoridades locales, ¿no?, los municipios, pueden cobrar de acuerdo a un tabulador que está en este artículo 157 del Código, digamos una tarifa diaria, ¿no? Más o menos, para darnos una idea, bueno, pues estamos hablando de alrededor de 1,600, por ahí 1,700, como 1,500 pesos más o menos, de al mes por cada cajón, ¿no? Lo cual, bueno, si se prorratea en 20 taxistas que están operando en esa base, pues realmente es nada, ¿no? Sin embargo, pues finalmente a muchas personas no quieren hacer esa gestión, por lo tanto operan de manera irregular.
Se han detectado aquí en Toluca, solamente en el municipio de Toluca, alrededor de 250 bases irregulares de taxi, ¿no? Que están operando pues sin autorización y sin visto bueno de los municipios, ¿no? Eh, Además, se estima, ¿no? Datos de la misma Secretaría que existen cerca de 4.000 números redondos, casi 4.600 taxis que operan en modalidad de colectivo, ¿no? Es decir, eh, esta figura que es de manera ilegal, ¿no? Que opera como si fuera un transporte colectivo cuando tiene una autorización individual. Si hablamos, por ejemplo, también dentro de la movilidad urbana, ¿no? El carro particular, vamos a hablar, por ejemplo, del índice de motorización. ¿Qué es el índice de motorización? El índice de motorización es una medida, ¿no? Un parámetro que podemos nosotros ver o utilizar para poder medir, digamos, qué tanto se está utilizando el vehículo, ¿no? Es digamos, es el número de vehículos por cada 1.000 habitantes. Eh, para el año 2016, ¿sí? Eh, Toluca tenía alrededor de 347 vehículos cada 1.000 habitantes, ¿no? El Metepec, por ejemplo, que es uno de los municipios con mayor motorización, índice de motorización en la zona metropolitana, probablemente por el nivel de ingresos, ¿no? O porque es un municipio que por sus características comerciales, de servicios, sí, y residenciales, ¿no? Es de alto ingreso. Entonces, muy probablemente esa sea una explicación por la cual existen demasiados vehículos, ¿no? Nosotros podemos ver, por ejemplo, la imagen aquí central, el, la vialidad Pino Suárez o el Boulevard Toluca Metepec, como también se le llama. eh, pues como los vehículos son ya muchos, por decirlo así, ¿no? En Metepec, para 2016, había cerca de 451 vehículos, ¿sí? Por cada 1.000 habitantes. Es decir, es algo brutal, ¿no? Es decir, ya estamos hablando de índices de motorización, casi un vehículo por cada 2 habitantes, prácticamente, ¿no? Es algo ya mucho, ¿no? Para ese mismo año, para el 2016, el índice de motorización del Estado de México era de 329 vehículos por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, cabe mencionar que entre el 2010 y el 2016, o sea, en 6 años, ¿sí? El parque vehicular aumentó en un 66%. Es decir, cada día le estamos metiendo vehículos a la ciudad. Cada día se le meten vehículos a la ciudad. El último, de acuerdo al Observatorio de Accidentes de Tránsito, ¿no? Del CETCONAPRA a nivel nacional, la tasa de motorización del Estado de México para el año 2018, es decir, 2 años después, pues subió un poquito, ¿no? Estamos hablando ya de 2018, 430.5 vehículos por cada 1.000 habitantes. O sea, nos vamos acercando a unas tasas de motorización muy altas ya para nuestro Estado de México, ¿no? Bien, en materia de infraestructura ciclista, por ejemplo, que es otro dato que también tenemos y es importante mencionarlo, pues la zona metropolitana tiene más o menos cerca de 33.62 kilómetros de infraestructura ciclista. Eh, por ejemplo, Metepec tiene 14 kilómetros de infraestructura ciclista, es decir, de ciclovías, ¿no? Eh, Alguien dirá, bueno, ¿qué es esto? ¿Mucho o es poco? Bueno, realmente estamos hablando de que es muy poca la oferta de ciclovías, ¿no? De infraestructura ciclista.
Nada más para que nos demos cuenta en un parámetro comparativo, ¿no? Eh, la ciudad, dentro de las ciudades latinoamericanas con mayor desarrollo de infraestructura ciclista, que puede ser, por ejemplo, la ciudad de Curitiba, Brasil, o la ciudad de Bogotá, ¿no? En Colombia. Curitiba, Brasil, tiene cerca de más o menos 200 kilómetros, ¿no? En una extensión territorial muy parecida al municipio de Toluca, ¿no? En kilómetros cuadrados, más o menos, el municipio de Toluca en su extensión territorial es casi muy parecido, muy similar a lo que es Curitiba, ¿no? Entonces Curitiba tiene 7 veces más, ¿no? O 6 veces más, ¿no? De infraestructura ciclista que toda la zona metropolitana de Toluca junta, ¿no? Entonces, esto es algo que pues realmente en lo cual estamos muy atrasados. La ciudad con mayor índice bueno, más desarrollo ciclista que tenemos en Latinoamérica, pues es Bogotá, con cerca de 400 kilómetros, ¿no? O sea, le duplica a Curitiba, ¿no? Pero bueno, pues es algo que nosotros tendremos que ir caminando y aspirando lentamente para allá, ¿no? También dentro de la oferta ciclista, aquí en la zona metropolitana, eh, destaca, por ejemplo, que ya poco a poco, por ejemplo, aquí en Toluca, pues se ha ido generando pues ciclovías, sistemas de bicicleta pública, aun cuando, por ejemplo, el caso muy particular de WICI, que es el sistema de bicicleta pública de aquí de Toluca, pues por diferentes razones, entre políticas, entre preferencias de las autoridades municipales desde el 2016, ¿no? El sistema de bicicleta pública WICI, que inició en el 2015, noviembre del 2015, inició bien, sin embargo, bueno, por una serie de decisiones en la administración siguiente, 2016-2018, pues el sistema se vino a menos, ¿no? Se vino a menos y hoy está muy, creo yo, muy deteriorado. Cuando era un sistema de tercera generación que muchas ciudades ya quisieran, ¿no? Digo, ese es punto muy, muy específico de otra clase muy en particular, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí en una de las esquinas aquí de la imagen, las famosas cajas bici, ¿no? Hoy día aquí el ayuntamiento está señalizándolas solamente de blanco, no le está poniendo el fondo verde, cosa que bueno, a mí en lo particular no me gusta, ya que el verde ayuda a que los vehículos automotores, los conductores de los vehículos automotores respeten más la caja bici. ¿Qué es la caja bici? Pues la caja bici es una zona de protección para el ciclista. Por ejemplo, si yo vengo aquí, esta es la calle de Juárez, ¿no? Es una ciclovía, un ciclocarril que colocamos en 2016, lo colocamos ahí. Y sirve para que, por ejemplo, cuando en las intersecciones que están reguladas por semáforos, cuando los ciclistas vengan, por ejemplo, por aquí en el ciclocarril, ellos se pueden posicionar en esta zona, pueden utilizar cualquier parte de esta zona para estar enfrente de los vehículos automotores cuando el semáforo cambia a verde, ¿no? ¿Esto por qué? Porque, bueno, porque se supone que la utilización del espacio vial, según lo que dice la ley de movilidad del Estado, el ciclista está arriba en prioridad que el conductor. Entonces, tiene la prioridad para poderse colocar inclusive aquí enfrente, inclusive si quiere dar vuelta, ¿no? Esto es para que el ciclista se haga visible ante el conductor, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de los accidentes, perdón, que se dan entre los conductores y ciclistas es porque muchas veces el conductor dice, bueno, es que no lo vi, lo aventé y se cayó el ciclista y es que de repente salió y no lo vi. Bueno, la caja bici tiene la peculiaridad o la finalidad de hacer visible al ciclista, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, también en estas imágenes de aquí,
el famoso sistema de bicicleta pública de Metepec, B-Bike, que es la famosa bicicleta verde, que es un sistema, opera diferente que el de aquí de Toluca, que el Wisi, porque si ustedes se dan cuenta, aquí en el de Toluca tiene estaciones o cicloestaciones donde se anclan las bicicletas, ¿no? Las cuales pueden ser desancladas o retiradas mediante una llave que se les otorga a los que tienen una membresía. En el caso de B-Bike Metepec, la bicicleta verde, bueno, pues también tiene uno que tener la, mm, la membresía, pero no tiene lugares establecidos donde dejar, sino hay zonas sugeridas de arribo para las bicicletas. Estos sistemas se les llaman sistemas de bicicleta dockless o sin anclaje. Bueno, también algo curioso de destacar aquí en la zona metropolitana de Toluca, en materia de transporte, son que de repente todavía existen algunos casos bien curiosos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que estábamos así, esta imagen la tomé yo y este mapita que estamos viendo aquí, lo hicimos cuando estábamos haciendo un estudio de movilidad aquí en Metepec. Esta es la carreta escolar de Metepec. Digo, al día de hoy, por el tema de la pandemia, ignoro si todavía funcione o ya la hayan vuelto a habilitar. Pero era literal una carreta tirada por caballos, donde afuera de una escuela, afuera del centro, bueno, en este punto del centro de Metepec, ¿sí? El conductor de la carreta escolar, pues esperaba a las mamás, a los niños, y hacía este recorrido del centro, pasaba por aquí, por el centro de Metepec, algunos de los barrios, pasaba aquí por abajo de la carretera que entronca hacia el tecnológico y llegaba hasta San Miguel Totocuitlapilco. Era todo un espectáculo, debo decir, porque, bueno, literalmente, la carreta viajaba a 5 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque este trayecto desde la escuela, desde este punto hasta donde terminaba, pues duraba exactamente una hora y eran 5 kilómetros. O sea, imaginen ustedes a la velocidad de 5 kilómetros por hora, pues a los niños les daba tiempo de bajarse de la carreta, ir a comprar a la tienda y volver a subirse a la carreta, ¿no? Pasaban cosas curiosísimas como que de repente las señoras bajaban y se bajaban de la carreta y iban a comprar sus tortillas y se volvían a subir a la carreta. Entonces son cosas curiosísimas que pasan todavía aquí en nuestras localidades de la zona metropolitana, ¿no? El otro tema dentro de la movilidad importante aquí en la zona metropolitana son los accidentes. Los accidentes viales son una externalidad negativa, ¿sí? De la movilidad inherente a cualquier ciudad. Eh, Dentro de los datos viales que tenemos, por ejemplo, para el 2018, en materia de funciones, por ejemplo, pues Toluca es uno de los municipios que pues, para el año 2018 pues tuvo 132 defunciones por accidentes de tránsito, ¿no? Eh, Realmente, obviamente la zona metropolitana de Toluca, también la zona del Valle de México, son zonas que tienen alta preeminencia en accidentes, ¿no? Un dato a destacar es que, por ejemplo, en el año 2016, de todos los accidentes que hubo, 14.073 accidentes ese año, en todo el estado de México, en carreteras federales sucedieron 765 accidentes. Pero yo remarqué ahí en rojo el dato de que en zonas urbanas y suburbanas, ¿sí? Acontecieron ese año 13.308 accidentes. Es decir, el gran
más del 90%, no sé, 93% tal vez, o más, de, de los accidentes que suceden todos los días, más del 90% sucede en ciudades. Nosotros muchas veces vemos por las noticias, ¿no? Que de repente sucede un accidente en la en la en la carretera y que hubo lesionados, hubo fallecidos, ¿no? Eh, y nos enteramos por las noticias. Y nosotros de repente pensamos que la mayor parte de los accidentes suceden en las carreteras. No es así. Eh, Más del 90% de los accidentes suceden en las calles de las ciudades, ¿no? Lo que sucede es de que esos no salen tanto en las noticias, ¿no? Mire, nada más para el tema de, por ejemplo, para el caso del municipio de Metepec, ese mismo año 2016, sucedieron 812 accidentes. Es decir, más de 2 o 3 accidentes al día en un municipio, pues no tan grande, ¿no? Como es Metepec. Y hay diferentes tipos, ¿no? De accidentes. Por ejemplo, colisiones, vehículo contra vehículo. Casi el 79% de los accidentes es por colisiones. Otros son, por ejemplo, choques con contra objeto fijo, ¿no? Un 10%. Atropellamientos, ¿no? Puede ser también volcaduras, colisiones, eh, gente que se sale del camino, o inclusive colisiones con animales, ¿no? Todos todos los días suceden en nuestro contexto entre 2 y 4 accidentes, 5 accidentes al día, ¿no? Más o menos en cada municipio. Si nosotros habláramos en contexto de la zona metropolitana, pues probablemente estaríamos hablando de más de 30 accidentes al día, ¿no? Ahora, otro dato que también es una externalidad de la movilidad en materia de aquí de nuestra zona metropolitana son la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica eh, tiene, bueno, está constituida de diferentes tipos de contaminantes. Partículas suspendidas, ozono, monóxido de carbono u otros componentes, ¿no? En todas las ciudades del país, la contaminación es de diferentes tipos. Por ejemplo, la Ciudad de México destaca la contaminación por ozono, ¿no? Tiene altos índices de ozono. En nuestro contexto, aquí la zona metropolitana, pues nosotros tenemos lo que es la famosa contaminación por partículas suspendidas. ¿Qué son las partículas suspendidas? Si nosotros observamos, ¿no? Esta imagen, vamos a checar que el círculo más grande corresponde, digamos, comparativamente hablando, al cabello humano, ¿no? Ampliado no sé cuántas veces, ¿no? Y esos dos círculos más pequeños son las partículas más pequeñitas que le llamamos PM10 y PM.5. PM10 y PM2.5. Estamos hablando de micrómetros, ¿no? Digamos, son partículas muy finitas que son como pequeños polvos y que estamos respirando todos los días y que son, bueno, provienen de diferentes fuentes, ¿no? Obviamente fuentes móviles, como puede ser vehículos automotores, y también, por ejemplo, de quemas, ¿no? De pastizales y todo eso, ¿no? También por los aires que vienen de otras partes que traen la contaminación. Esta imagen que vemos abajo, por ejemplo, que así se ve como que muy romántica, ¿no? Así pareciera que la ciudad de Toluca es ahí la bruma, ¿no? Pero no, es contaminación, ¿no? Qué tan grave es esta contaminación aquí en Toluca o en el Valle de Toluca? Bueno, pues, nada más, si ustedes lo recuerdan, en el 2000, si no recuerdo, 2018, ¿no? Perdón, no es cierto, 2019, en el 2019 tuvimos nuestra primer contingencia ambiental. En el mes de mayo, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, esta tabla que estamos viendo aquí,
¿sí? Eh, bueno, existe la famosa red automática de monitoreo atmosférico, que es la famosa rama, ¿no? Esto es- y les va a arrojar la página del gobierno del estado de medio ambiente. Ustedes pueden checar todos los días cómo está la contaminación atmosférica y están en estos 5 parámetros, ¿no? Dentro de los índices de calidad del aire puede ser bueno, regular, malo, muy malo y extremadamente malo. Nosotros en el 2019, en el mes de mayo, que es cuando se da la famosa época de estiaje, ¿no? Es decir, que no hay lluvia, nosotros tuvimos 28 de los 30 días de mayo, de los 31 días de mayo, la tuvimos en mala calidad de aire. Y 2 días en muy mala calidad de aire, ¿no? Obviamente cuando hay quema, cuando hay, por ejemplo, juegos pirotécnicos, eso aumenta a muy mala, ¿no? En esos días, no sé si se recuerdan, pero hubo suspensión de labores, de clases, los niños no se llevaron mandados a la escuela, se recomendaba no salir, ¿no? Precisamente por este índice de calidad de aire que es malo y muy malo, ¿no? Bueno, en materia de infraestructura peatonal y accesibilidad en el centro de Toluca, por ejemplo, tengo aquí el dato de Toluca, y esto es derivado del estudio que se realizó en el 2015 para el proyecto de la ecozona, ¿no? En el centro. Destaca, por ejemplo, que dentro de toda esta parte del centro, el 20% del espacio, 20.5% del espacio, es de vehículos automotores. Solamente, o sea, para calles. Solamente el 8.5% es para banquetas. Es algo que nosotros vemos en nuestro contexto que realmente no se le ha dado prioridad al peatón, ¿no? El vehículo automotor tiene cooptado la gran mayoría del espacio vial, ¿no? Estas son algunas de las imágenes que tomé de aquí de la ciudad de Toluca. Algunas de estas, bueno, tratan de adaptarse a la accesibilidad. Por ejemplo, esta que tenemos en medio es una guía podotáctil, ¿no? Eh, que, bueno, que sirve para que las personas ciegas con el bastón o con el pie puedan eh, checar cuando van a aproximarse a una intersección, ¿no? Para cuando van a aproximarse a la zona de seguridad de la banqueta. Sin embargo, bueno, vemos este tipo de detalles, ¿no? Que impiden que se concrete la famosa ruta accesible. Nada más para mencionarlo, la ruta accesible es que cuando nosotros queremos garantizar la movilidad o la accesibilidad en banquetas, en un trayecto, ¿no? Si nosotros pensamos en una persona ciega de ruedas o pensamos en una persona ciega, por ejemplo, que utiliza su bastón blanco, ¿no? La ruta accesible significa que no tengamos obstáculos, ¿no? Que no tengamos barreras urbano-arquitectónicas, ¿no? Un escalón de 10 centímetros, 5 centímetros, ya es una barrera, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos detalles que vemos aquí en las banquetas, pues rompen precisamente esa ruta accesible, ¿no? Aquí la pregunta es, aquí lo importante es, ¿qué camino vamos a seguir para una movilidad sustentable? ¿Cuál sería como que el camino? Bueno, por supuesto que los puntos de partida, y lo hemos platicado en otras ocasiones, es punto número uno, este nuevo paradigma de la pirámide invertida de la movilidad. Ya lo hemos visto en algunas de las clases, como por ejemplo cuando checábamos la ley de movilidad, ¿no? Artículo quinto, si no mal recuerdo, donde viene el concepto de jerarquía de la movilidad, donde ya se establece esta preeminencia, ¿no? De los peatones, que debe de existir, donde los peatones estén arriba de los ciclistas, luego el transporte público, luego el transporte de carga y luego autos. Ahora, hablamos de peatones,
todos somos peatones, ¿no? Desde un niño de 5 años hasta una persona de 80, 90 años, o una persona en silla de ruedas, o la persona que está embarazada, o alguien que va con carreola, ¿no? Todos somos peatones, ¿no? Ahora, los objetivos del desarrollo sostenible eh, están involucrados aquí. El nosotros hacer ciudad, hacer transporte, hacer movilidad, hacer vialidades, están directamente relacionados con los objetivos, o deben de estar relacionados con los objetivos del desarrollo sostenible. Esos son nuestros puntos de partida. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la Ley de Movilidad del Estado de México? La Ley de Movilidad del Estado de México habla, ¿sí? Del concepto de programa de movilidad. Hoy día ya no se habla tanto de programas de vialidad de transporte, programas sectoriales, sino se habla ya de una palabra que se le llama, que es movilidad urbana. Y la movilidad urbana debemos nosotros entenderla como un concepto multidimensional. Es decir, que no es nada más carros y no es nada más vialidades, sino que tiene una serie de ingredientes, ¿no? Entonces, el programa de movilidad que habla en la Ley de Movilidad del Estado de México, habla de al menos 11 dimensiones, yo le llamo así dimensiones. La ley habla de subprogramas, ¿no? Subprogramas. Pero a mí me gusta decir que son dimensiones. ¿Por qué dimensiones? Porque son 11 rubros en los que al menos nosotros tendríamos que incidir para poder modificar o tratar de modificar, ¿no? En algo la movilidad de la ciudad. Son la dimensión urbanística o su programa urbanístico, el subprograma de vialidades, el peatonal, el ciclista, grupos en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, personas con discapacidades, ¿no? Por supuesto, el transporte público, la seguridad vial, porque ahorita en este pequeño diagnóstico que estábamos platicando, pues la seguridad de los accidentes tienen que ver con todo este tema de seguridad. ¿Qué es la seguridad vial? Pues es una serie y un conjunto de acciones que nosotros tenemos que hacer, ¿no? O trabajar en materia de vialidad de transporte o de movilidad en general para tratar de minimizar o evitar, idealmente a cero, ¿no? O sea, llevar a cero la posibilidad de un eventual siniestro. ¿Y qué es un siniestro? Es un accidente. El que yo choque en la calle, el que yo me caiga en una banqueta, el que me puedan atropellar, el que haya una carambola, el que haya un choque por alcance, todos esos son siniestros viales. Y la seguridad vial son esa serie de acciones que nosotros tenemos que hacer en materia de vialidad de transporte, en materia de movilidad, para evitarlo, ¿no? Control de tránsito, por supuesto, tiene que ver con todo este tema de semáforos, señalamientos, el tránsito vehicular, ¿no? El transporte de carga, que es otro de los elementos, por supuesto, principales de este gran cóctel que le llamamos movilidad, no es otro ingrediente. La gestión de la movilidad. ¿Qué es la gestión de la movilidad? Bueno, la gestión de la movilidad es una serie de proyectos que nosotros podemos establecer o echar a andar, ¿no? Para poder modificar, así sería la palabra, modificar las costumbres o la demanda de la movilidad en la ciudad. Por ejemplo, si yo pongo parquímetros, ¿no? Estoy modificando las costumbres de cierto sector de la ciudad donde yo estoy colocando el parquímetro. ¿Por qué? Porque si antes yo llegaba y me estacionaba gratis, pues ahora me va a costar y ya no me va a convenir, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, el caso del congestion charging allá en Londres, ¿no? El congestion charging es un programa de gestión de movilidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que una tasa de congestionamiento, o sea, es decir, que me cobren por entrar al centro, o sea, me cobren si quiero ir en mi carro. Si voy en bicicleta, pues no me cobran, ¿no? Pero si yo quiero entrar al carro, perdón, al centro en mi carro,
pues tengo que pagar 10 libras, ¿no? Entonces ya no me va a convenir si yo todos los días de manera cotidiana llevo mi carro. Porque además de entrar y que me cueste, esto va a originar que yo tenga que buscar un aparcamiento, ¿no? Una pensión y también me va a costar. Y entonces ya le voy sumando y entonces ya no me va a convenir. Entonces ese proyecto, por ejemplo, del Congestion Charging, dice, bueno, ok, pues tengo que buscar otra manera de moverme en la ciudad. Entonces, esos proyectos, perdón, de gestión de movilidad están enfocados a cambiar la costumbre de la movilidad de las personas, ¿no? Y finalmente de estacionamientos. Estos 11 rubros que plantea, creo yo, atinadamente la ley de movilidad, ¿no? Eh, Considero que son los mínimos, ¿no? Los mínimos que tenemos que tocar. Eh, no son excluyentes uno de otro, es decir, y tampoco son exhaustivos. Puede haber más, puede haber 12, 13, 15, pero la ley de movilidad del Estado al menos te pide que toques estos 11 rubros, ¿no? Bueno, ¿dónde se ha aplicado esto? ¿Ya se ha aplicado? Sí. Un caso de éxito fue justamente yo platicaba hace un ratito de que en el municipio de Metepec en el año 2018 se publicó algo en el que yo también tuve colaboración, por supuesto. Se publicó en la Gaceta Municipal el famoso PIMUS. ¿Qué es el PIMUS? Es un programa integral de movilidad urbana sustentable. Eh, Al decir programa, quiere decir que deriva de un plan. Obviamente, el plan del que deriva es el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Metepec. Digamos, es el rector, ¿no? Y de ahí se sacó el famoso PIMUS. El PIMUS fue un trabajo que hicimos. Primero, a través de consultoría, colaboré por ahí con una empresa consultora, ¿no? Que fue contratada para realizar este proyecto. Y nosotros, unos amigos y yo, trabajamos como consultores externos para la elaboración de este PIMOS. Posteriormente fui invitado a trabajar en el ayuntamiento de Metepec para precisamente operar el PIMOS, ¿no? Entonces, de estos 11 subprogramas, ¿no? Surgen 176 proyectos estratégicos, unos enfocados exclusivamente al programa ciclista, otros a seguridad vial, otros a grupos en condiciones de vulnerabilidad, otros en el tema de estacionamientos, o sea, en cada uno de ellos proyectos muy estratégicos para poder, digamos, apoyar y mejorar las características de la movilidad de este municipio en particular, ¿no? Digamos, ese se puede consultar en línea, el famoso PIMUS, porque está publicado en la Gaceta Municipal del municipio de Metepec, ¿no? Bueno, eh, hasta aquí llega este pequeño diagnóstico de la movilidad de la zona metropolitana de Toluca. Eh, bueno chicos, pues muchas gracias y nos vemos la siguiente.